Buenas tardes a todos. Pues de nuevo, muy complacido de estar con ustedes. Ya llevamos por lo menos los últimos 2 martes y los 2 jueves en este espacio, agradeciendo pues enormemente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Fondo Nacional de Turismo, a Colombia Productiva, a la Escuela de Destinos de Paz, de Mejores Proveedores en Destinos de Paz. Estaba diciendo yo antes de que la audiencia que hay en este momento estuviese tan nutrida, pues que sé que una secuencia de 4 más una anterior que habíamos hecho por allá a comienzos de el mes de marzo, tal vez, pues ya son 5 espacios conmigo. Espero que ustedes hayan logrado aprender. Y yo suelo hablar del aprendizaje más que del aprendizaje. Esto pues la diferencia es una H y una E más, pero creo que cuando tú aprendes finalmente recoges de alguien lo que mejor está en sintonía con el ser de cada uno de ustedes y finalmente es con lo que uno va a trabajar, con lo que uno se va a mover, tal vez a partir de lo que va a investigar y lo que va a hacer, etcétera. Han sido pues muy variados los temas, pero el tema de hoy es un tema que me inquieta profundamente desde hace ya tal vez unos 20 años. Puede que sea un poco menos, pero tampoco es mucho lo menos. Póngale que quedemos partiendo una diferencia hace 17 años que había empezado yo a interactuar con el Viceministerio de Turismo. Empieza a aparecer el concepto de experiencia y la palabra experiencia empieza a reemplazar tal vez el paquete, tal vez el plan, tal vez desaparece o empieza a tener menos uso la palabra excursión. Seguramente que la palabra paseo todavía se utiliza incluso más que excursión, pero hoy hemos llegado a la costumbre de hablar de la experiencia. Sin embargo, llega un momento en que unos personajes que son ideadores en términos, en conceptos y en estrategias turísticas, que también son creadores de nuevas tipologías turísticas que hoy abundan una cantidad a tal punto que hasta un poco nos perdemos, entre otras cosas, porque son nombres que los puedes leer desde un sentido común, pero muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces llega a Colombia la empresa THR en el año 2010 en cabeza del señor Eulogio Bordás. Ellos han llegado de España en ese momento en que están en el paro en España, y también ha llegado a Colombia otra persona, no recuerdo su nombre en este momento, ahorita seguramente lo voy a recordar, y empiezan a hablar de turismo experiencial. Y cuando Eulogio Bordás llega a Colombia, yo estoy vinculado al Viceministerio de Turismo, y Eulogio Bordás con Augusto Huéscar, porque ellos son los dos socios dueños de la empresa THR española, empiezan a hablar de turismo experiencial. Alguien había estado indagando sobre qué tipo de actividades turísticas o qué tipo de realizaciones turísticas, para no meter actividad porque también es un concepto turístico, empezó entonces a decir dónde encontramos esas estrategias turísticas en las que el operador tiene la habilidad de grabar gratamente el alma de un viajero y podérselo encontrar muchos años después, y que cuando te salude como operador te diga: eso que yo viví contigo hace 30 años no lo he olvidado.
y te lo encuentras un tiempo posterior, eso espero yo, entre otras cosas, y que todavía me digan, porque me voy a poner como ejemplo, Cabeto, esto que pasó. Bueno, algo pasó con mi computador, de repente se apagó, tenía batería, bueno, ahí lo estoy encendiendo para poder carretear la presentación. Prueba a seguir con este preámbulo porque me parece importante y estaba diciendo que yo me pongo como ejemplo porque eso que estaban buscando en su momento era cómo en el menor tiempo posible alguien puede, a través de un ejercicio turístico, moverle las emociones a una persona. Esta búsqueda que me resultaba muy particular, lo que yo desprevenidamente a lo que estaba asistiendo de manera desprevenida, tenía mucho que ver con que yo había creado en el Nevado del Ruiz unos conciertos de saxofón a la luz de la luna. Y esos conciertos de saxofón a la luz de la luna se habían convertido en ganaglorias y también debo decir que en ganapán. Eh, Permítanme que ya voy a ver si entro por el computador, que me va a ser mucho más fácil. Perdónenme la pausa, ¿sí? Ya voy a estar de nuevo presentando esto. Entonces, digo que de manera desprevenida y alguien de repente dijo, queremos saber. Cabeto, tienes el micrófono apagado. Bueno, ahora creo que ya estoy bien, otra vez Sí, volví a la normalidad. ahora sí te escuchamos. Bueno, Perfecto. No te preocupes que son cositas que pasan. gracias. Igual, ofrezco disculpas. Entonces empezamos a entender el grupo con los que estábamos, entre ellos los consultores de la empresa THR, y nos empezaron a explicar qué era turismo experiencial. Y ya se venía hablando de la experiencia turística, y cuando ellos llegan con un cambio tan sencillo, digamos, tan sutil en la palabra, pasar de experiencia experiencial, yo activé los sentidos y me di a la tarea de entender qué era turismo experiencial. En ese momento se sumaba José Cantero Gómez, ese es el nombre de la persona que no recordé hace un momento, y José Cantero Gómez lo presentan como el padre del turismo experiencial, la persona que creó el método, la persona que empezó a hablar de lo experiencial como algo que iba más allá de la experiencia. Y digo sutil porque los términos en el turismo a veces son tan sutiles que logran confundir o sencillamente adaptarse a un concepto de que desde mi espíritu crítico soy capaz de elaborar y lo doy por entendido, y creo que yo algún día dije que muchas veces estamos leyendo el título de un libro y empezamos a hablar del contenido como si lo hubiéramos escrito, pero no lo hemos leído. Yo creo que para eso son este tipo de capacitaciones, para aclarar esos términos que, vuelvo y repito, son tan elementales
pero a su vez tan profundos en un sector de la economía que es un océano de conocimientos, pero que en muchos de los casos tiene tan solo 1 centímetro de profundidad porque no nos damos a la tarea de analizarlo. En ese momento se crea una estrategia con la empresa THR para hacer un inventario de turismo experiencial en Colombia. Ese sello se llamó Colombia Inolvidable y se recibieron un total, lo recuerdo todavía y de manera muy clara, que la cifra no es una cifra cerrada, recibimos 1.204 propuestas de turismo experiencial y con cierta lástima, habrá que decirlo así porque así fue en su momento, nos dimos cuenta que el país no entendía qué era turismo experiencial y que de 1.204 logramos hacer una selección de 25 propuestas que tenían algún carácter experiencial. De esas 25 se estaban aplicando en Colombia, si mucho, 8. Y era una confirmación de que el sector del turismo que estaba empezando a hablar de la experiencia turística necesitaba sí o sí una capacitación para que lograra entender la diferencia entre experiencia y experiencial. Y hoy, 17 años después, nos damos cuenta de que el sector del turismo no conoce muy bien las diferencias entre una experiencia y un producto experiencial en turismo. Y sé que ustedes, porque yo lo dije en una de mis intervenciones anteriores, que había un cliente, y lo expliqué hablando de ese cliente consumidor que no toma en cuenta elementos de valor dentro de un producto o un servicio, había emigrado a ser un prosumidor, que es un cliente que toma en cuenta el que produce y la forma como produce, pero que después el mercado, y hay que aclarar que es que los temas de los mercados están generándole a la sociedad de consumo nuevos conceptos. Cada vez encontramos una cantidad de conceptos nuevos y entonces en la búsqueda de estos entendimientos de la sociedad de consumo, entonces alguien dijo, ya no solamente vamos a hablar del prosumer o prosumidor como es en español, sino que vamos a empezar a hablar del experisumidor. Ese término, cuando yo lo empecé a usar, las personas que me conocen me decían, ese término es suyo, eso se lo inventó, eso es un tema rebuscado suyo. Yo agradecía mucho que alguien me tomara en cuenta como para que yo fuera capaz de crear un nuevo término o un neologismo. Hoy, pues por hoy, no está aceptado por la Real Academia Española de la Lengua. Es claramente un neologismo y yo pues agradecía mucho que pensaran que pude haber sido yo, porque a veces creo palabras o suelo combinar muchas palabras. Lo cierto del caso es que si ustedes buscan en la red de internet quién es un experisumidor, van a entender muchísimo mejor qué es turismo experiencial y el perfil de ese cliente exactamente cómo es. Alguien pudiera decir, y ese alguien alguien lo nombro no con menosprecio ni más faltaba, porque además es muy bueno cuando tú encuentras personas que dicen, yo no estoy de acuerdo con tu concepto, venga, sentémonos y lo evaluamos. No siempre tenemos que estar de acuerdo con lo que alguien dice. Aquí yo no estoy pretendiendo que estén de acuerdo conmigo, es un tema de los mercados, pero yo puedo estar opinando de una manera distinta porque yo sé que todo cambia, pero lo único que se mantiene igual es que todos somos distintos y que los rasgos de personalidad definen y diferencian a una persona de la otra.
Entonces, creo que también tengo que repetir aquí que yo no les estoy diciendo a ustedes que en adelante, pues la pronunciación correcta es Big Vapor Up, pero vamos a seguir pidiendo en la farmacia Big Vaporub. Pero claramente el nombre era Vapor Afuera y Big Vaporub se dio cuenta, yo no sé quién produce el Big Vaporub, pues que en Colombia no lo iban a llamar como era Big Vapor Up, entonces le pusieron Big Vaporub y lo pasaron a una B y le quitaron la P y sencillamente resolvieron el asunto. Yo no quiero con esto decirles a ustedes que no sigan utilizando la palabra experiencia. Lo que queremos abrir en este espacio es la ventana para que ustedes empiecen a generar temas de turismo experiencial para experisumidores, porque de acuerdo con el documento Tribus Viajeras al 2033, documento que recomiendo mucho y que lo van a encontrar en la red, pregúntenle Tribus Viajeras hacia el 2033. Y hubo un primer documento por allá en el 2006 de segmentos de viajeros, ahora no se llaman segmentos, ahora se llaman tribus, los han definido y yo les hablé a ustedes de esas tribus, pero claramente en el documento que después de la pandemia, porque había un documento de grandes tribus viajeras del mundo hacia el 2030, pero el haberse atravesado una pandemia tan sin precedentes como la que tuvimos que vivir, pues Amadeus dedica de nuevo a unos consultores a hacer una investigación sobre las tribus viajeras hacia el año 2033. Y allí se van a poder dar cuenta ustedes que un gran porcentaje de los viajeros del mundo van a seguir tomando decisiones a partir de las experiencias en el turismo. Ustedes se están dando cuenta que yo a veces digo experiencia y a veces digo experiencial. Tal vez cuando hablamos de experiencia estamos refiriendo a experiencial, pero la precisión sobre eso también tal vez requiera un tema pedagógico. Vamos a ver entonces algunas diferencias y quiero que si investigan el documento de Tribus Viajeras hacia el 2033, se den cuenta de las oportunidades turísticas que hoy tenemos, pero que parece que a nosotros la información nos llega un poco tarde o nosotros tenemos un retraso en la progresión de la sociedad frente a otros países, y esto no hace al colombiano inferior de ninguna manera, pero a veces actualizarnos en una necesidad muy puntual. Yo paso estas diapositivas, pues Carlos Alberto Duque Gómez Cabeto ya creo que no hay que decir más nada de él, ya lo dijo Yuri y por demás muchísimas gracias. Así las cosas. Queremos que entiendan ustedes qué es experiencia turística y que es fundamental distinguir entre una experiencia y el turismo experiencial como método, ya que aunque ambos conceptos están relacionados con las vivencias del viajero, difieren en su enfoque y en su aplicación. ¿Qué es una buena experiencia turística? Una buena experiencia turística se refiere a la percepción positiva que tiene un viajero al participar en actividades o visitar destinos. Esta experiencia puede surgir de manera espontánea y está influenciada por factores como la calidad del servicio, la hospitalidad, la belleza del entorno y la satisfacción personal. Es, por supuesto, subjetiva y puede variar según las expectativas y preferencias individuales. Me quedaría yo de esta diapositiva con la palabra percepción, porque el término percepción nos da una precisión sobre lo que como experiencia está siendo citado en esta diapositiva. Imagínate que estuve en Madrid y tuve la oportunidad de vivir una experiencia maravillosa
eh, alrededor de el baile, pero luego me trasladé a Barcelona y resulta que en Barcelona me fui a la Casa Gaudí de el arquitecto y artista Gaudí y me encontré que esa noche en la Casa Gaudí iban a despertar un dragón a través de un mapping y habían cuadrado los relojes, perdón, los celulares para que a las 10 de la noche se prendieran las linternas de los celulares, habían 20,000 personas y se prendían las linternas de los celulares, pues quizás no de los 20,000, y adicionalmente les habían pedido a las personas que para despertar el dragón había que poner las alarmas de los celulares a las 10 de la noche y que de esa manera el dragón iba a despertar. Era una expectativa bien particular y faltando un minuto para esa hora 10 de la noche, la gente estaba en un estado como de conmoción interior positiva, por supuesto, porque no sabíamos realmente si mirar la Casa Batlló, y esto lo pueden buscar también en la red, busquen en YouTube Casa Batlló. La Casa Batlló es la casa de Gaudí, está allí en Barcelona, y entonces la gente muy expectante, faltando un minuto, empieza una conmoción que la llamaríamos en este caso el clímax de lo que va a pasar ahí, porque 30 segundos después, no, la vamos a llamar el subclímax, pero 30 segundos después vamos a entrar en un estado de clímax, es decir, vamos a tocar el pico más elevado. De repente, a las 10 de la noche se han prendido 20,000 linternas. Bueno, puede que las 20,000 no se hayan prendido, pero estoy dando una cifra del aproximado de personas que estaban en esa plaza. Y a las 10 de la noche empezaron a sonar todas las alarmas de los celulares y se prendieron las linternas y de repente un sonido súper envolvente sobre la Casa Batlló empezó a tirar fuego un dragón. Y al minuto apagaron el mapping y la gente se quedó, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? Eso que yo estoy citando que pude haber vivido en Madrid pudo haber sido una experiencia sobre algo bueno, pero eso que yo viví en Madrid fue muchísimo más corto que eso que yo viví en Barcelona, perdón, fue muchísimo más corto que lo que yo viví en Madrid, pero por supuesto lo percibí de una manera emocional y se volvió un episodio que como imagen aún lo tengo en mi memoria. Y mi memoria me lo trae cada que me nombre en Barcelona o cada que me nombre en España, la imagen se aparece. Eso que yo hice en Madrid puede ser una experiencia, pero eso que hice en Barcelona es experiencial. La curva dramática a la hora de diseñar una experiencia tiene unos picos que son muy distintos los unos de los otros. Yo creo que la primera intervención les hacía con las manos un cuadro en donde en la base inferior poníamos la línea de episodios versus tiempos y al costado izquierdo en sentido vertical poníamos intensidad y en el centro de este lienzo poníamos unas curvas. Yo lo hacía con las manos, entre otras cosas, no sé por qué no he mostrado la gráfica, porque la tengo entre otras cosas, pero bueno, después se las comparto, que la curva clásica de una experiencia es muy distinta de la experiencial, porque los picos son distintos, porque finalmente los tiempos del turismo experiencial, según los expertos y los creadores del método experiencial, un producto con carácter experiencial no debiera superar un minuto en estado de clímax.
pueden comparar ese clima con alguna otra cosa y no difiero de la forma como lo interpreten, pero es eso como que hoy dicen que el fentanilo, que es una droga maldita, produce una sensación que es superior a la de un orgasmo y que es multiplicada a no sé qué potencia, porque ni lo pienso probar, ni lo he probado, pues lógicamente que lo anterior aclara lo siguiente, pero esa explicación que me parece que puede estar como por fuera del lugar, pero ya me atreví a hacerla, es que los seres humanos estamos buscando cosas que nos impacten en el menor tiempo posible. Y desde ese punto de vista, el turismo experiencial es un gran acierto, pero un gran acierto. Luego nos han dicho que una estrategia de turismo experiencial debe estar construida con no más de 3 episodios experienciales y que 3 episodios, a pesar de que no deben superar el minuto, 3 episodios pudieran sumar 1 minuto. Sin embargo, es casi que forzar la máquina cuando tienes 3 episodios de carácter experiencial y lo que recomiendan es que hayan 2 episodios para que no te olviden nunca. Porque aquí con lo que estamos jugando es justamente con la percepción. Yo conozco una canción de José Barros, que además de un artista muy prolífico y demasiado importante, creo que esa piragua le ha dado la vuelta al mundo, y que además es una canción hermosísima. José Barros tiene una canción que se llama Navidad Negra. No me gusta el título y no quisiera nombrarlo, pero el fragmento escrito, porque la música es literatura también y las letras de las canciones claramente son literaturas. Cuando nos dijeron el turismo experiencial debe comprometer los sentidos. En ese momento, yo entendía por sentidos a los órganos de los sentidos y no iba más allá. Y esto también lo dije en su momento. A hoy hablan de 32 sentidos, de los cuales 5 son órganos. Y en Navidad Negra hay un fragmento que para mí es el más corto, el mejor dicho y el que con esos 2 atributos lo pudiera definir como una gran oportunidad de un desarrollo de una actividad experiencial, porque ese fragmento dice: en la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor a aguardiente. Y si miramos entonces, en la playa blanca involucra vista, de arena caliente involucra tacto, hay rumor de cumbia, involucra oído, y si hay olor a aguardiente, involucra olfato y gusto. Si yo midiera la extensión de ese fragmento, creo que me da 10 segundos como mucho. En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor a aguardiente. Yo puedo perfectamente poner la canción o solamente poner ese fragmento e invitar a un grupo de personas que vayan a la playa al mediodía a bailar media cumbia, ni siquiera una cumbia, y a tomarse un aguardiente en la playa caliente. Y estoy seguro que en adelante la persona escucha la canción, inmediatamente su memoria lo va a llevar a esa playa de arena caliente donde bailó 1 minuto cumbia y le dieron 2 aguardientes. Digamos que las posibilidades de construir el turismo experiencial pudieran ser un poco exigentes a la hora del creativo o el diseñador.
Pero creo que yo estoy entregando a ustedes una información en donde quisiéramos que ustedes acudieran al turismo experiencial y buscaran esa memorabilidad. Y nombro la palabra memorabilidad porque es una palabra común y muy común al turismo experiencial. Y ustedes estoy seguro que la han escuchado cuando les hablan o les hablamos de experiencias memorables. Yo no sé por qué se nos pegó en Colombia la experiencia única y ya creo que está en desuso esa combinación, porque en Colombia creo que hay más o menos 50,000 experiencias únicas, entonces usted ya no sabe cuáles son las únicas, porque el término único yo creo que cobija únicamente una cantidad muy mínima, pero entonces qué bueno no decir experiencia única, o si es única en un territorio, aclararlo. Me sigo sintonizando con experiencia memorable porque la memorabilidad sí es un concepto absolutamente válido que ustedes pueden investigar, porque la memorabilidad tiene una estrecha relación con la memoria inconsciente, donde los memes forman parte de una estrategia de memorabilidad, entendiendo un meme como una figura memética, es decir, que está en la mente, en la memoria subconsciente. Meme no es lo que te mandan por WhatsApp. Eso fue porque les dio a los del mercado digital por ponerle meme, porque seguramente lo que pretendían era eso. Pero un meme es como, por ejemplo, la Torre Eiffel. Y a la hora del turismo experiencial, los memes, no los de WhatsApp, sino las figuras meméticas, se convierten en insumos fundamentales para producir turismo experiencial. Eso lo saben en París de la A a la Z, y por eso de vez en cuando ponen las imágenes en la Torre Eiffel, porque todos sabemos que con que nos muestren la Torre Eiffel, nosotros vamos a pensar en París. Es claro que el 100% de las imágenes de París contienen la Torre Eiffel, que el 80% de las imágenes de Francia contienen la Torre Eiffel, y más o menos el 50% de las imágenes de Europa contienen la Torre Eiffel. Y siendo el segundo lugar de mayor visita en París el cementerio de Père Lachaise, a nosotros no nos invitan al cementerio, aunque todos vayamos para allá, esto pues por decir una bobada, pero no hay un tema de, y cuando vayas a la Torre Eiffel, por favor, no dejes de ir al cementerio de Père Lachaise. La ciudad luz, como se le llama a París, claramente tiene que ver con Tomás Alva Edison, porque fue la primera ciudad en el mundo que encendió el alumbrado público. Pero luego se han dado cuenta que los grandes intelectuales del mundo van a París y que esas mentes brillantes, brillante es un sinónimo de alguna manera de luz, y dijeron los más brillantes del mundo tienen tumba en el cementerio de Père Lachaise, y a partir de eso crearon un producto turístico. Pero ellos saben que el meme es el que hace que la gente viaje. Así como cuando le muestras a un niño 2 orejas de un ratón y va a pensar en Mickey Mouse e inmediatamente se va a ir a Disney, porque Disney es un lugar que ya está en la memética. Basta con ver a Mickey Mouse para pensar en Disney sin que nos digan Disney, y pudiera hablar de muchos otros memes. Lo cierto del caso es que me he quedado en esta diapositiva sobre percepción, tratando de entregar desde mi capacidad retórica los elementos que los lleven a ustedes a jugárnosla en temas de destinos de paz. Y a ustedes les va a resultar extraño, les está resultando extraño que yo hable en términos de paz, porque, bueno, tuve la oportunidad de estar durante un tiempo no muy largo. Hubiese querido estar más tiempo con las FARC,
cuando estaban en el proceso de la firma de los acuerdos en el gobierno del presidente Santos, hubiese querido estar más. Yo me desempeñaba frente a ellos como asesor de ideas para la empleabilidad de los excombatientes. Y yo creo que en el periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo, las historias que yo escuché por parte de estos excombatientes, creo que ha sido el tiempo donde más emociones me han movido desde diferentes ángulos o emociones muy variadas, pero cuando una persona narra los temas de paz en Colombia, usted se da cuenta que esa persona, cuando deja de ser víctima para convertirse en transformador de una realidad que por dolorosa que sea, la acepta, la supera y la vuelve parte de su historia no lamentable o no para lamentar. Y cuando hablamos de destinos de paz, yo sé que la posibilidad experiencial en temas de la narrativa de los conflictos en Colombia es una fuente inagotable para producir turismo experiencial. Sé que hay otras y pudiera extenderme, y creo que se están dando cuenta. Bueno, yo creo que de esto se dieron cuenta hace tiempo, la pasión con la que hablo a la hora de referirme al tema turístico, porque amo el turismo. Yo no soy ningún pelado, yo llevo 40 años en el sector del turismo y los estoy celebrando, de hecho, porque me parece que es interesante cumplir 40 años en el sector, y creo que todavía tengo la pasión. Seguramente antes tenía más fuerza, pero hoy puedo tener más pasión a la hora del turismo. Lo cierto del caso es que pudiera quedarme con muchos ejemplos, pudiera hacer un análisis de esta diapositiva, quedarme con ustedes, construir ese tipo de experiencias, pero claramente yo debo pasar a la siguiente diapositiva para que ustedes entiendan entonces, con base en esto, qué es una buena experiencia turística, porque el turismo experiencial es un enfoque planificado, estructurado, que busca ofrecer al viajero experiencias significativas y memorables. Ahí aparece la palabra. Yo estoy confiando en que ustedes estas diapositivas las conserven como fuente de consulta. No sé, perdónenme si esto resulta atrevido y no está dentro del criterio de lo que con Destinos de Paz y con todo este proceso de formación al que ustedes están asistiendo lo permita, pero si es desde mi sentir, a mí me encantaría que ustedes tuvieran estas imágenes. Y claramente ven entonces que la palabra memorable está allí y que a renglón seguido dice que se centra en la participación activa del turista en actividades auténticas que le permiten conectar emocional y sensorialmente con el destino. Y creo que esta es la síntesis de todo mi relato. Bueno, del relato que hasta ahora llevo, es la síntesis, 4:51 de la tarde. Nunca me da el tiempo, porque además yo entro como en un estado de éxtasis cuando estoy haciendo esto. Entonces siempre me parece escaso. Pero ahí está el tema de conectar emocional y sensorialmente. Cuando hablamos de sensorial, ya entonces tengo 3 palabras claves en todo este discurso: percepción, memorable y sensorial. Estamos hablando de percepciones, estamos hablando de lo que tiene memorabilidad, pero estamos hablando de lo que sensorialmente Se le apagó el micrófono, no escuchamos. Tocó el micrófono accidental porque no escuchamos nada.
Regalemos un minuto porque al parecer se cayó la línea de él. Tío, Ahora me están escuchando, pero desde el celular. Sí, ya te escuchamos, Cabeto. Algo pasó con el micrófono, pero no sé qué es, entre otras cosas, porque yo estaba más en las diapositivas. Y bueno, es que también hay una audiencia maravillosa, 68 personas. Bueno, estamos 67, tal vez yo me cuento dos veces. ¿Ustedes tienen algún ruido, alguna interferencia? Sé que me están viendo doble. no, se oye muy bien. Perfecto, listo. Entonces voy a volver a las diapositivas. Muchas gracias por anunciarme. Lo último que dije, que espero que sea lo que ustedes no escucharon, lo voy a decir, es que en todo mi relato llevo tres palabras que me resultan claves que están en las diapositivas: percepción, memorable y sensorial. Es decir, cómo percibo las cosas. Y hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que es mejor poco con ganas que mucho sin haber querido. Y eso funciona para muchas cosas, no para todo, por supuesto, porque no tiene que funcionar para todo. Pero entonces, ese poco con ganas antes que mucho sin haber querido, es porque yo refuerzo la percepción, entro a la memoria inconsciente de la persona sin demorarme mucho. Esos son los atributos del turismo experiencial. Y lo sensorial, estaba hablando de, yo creo que el silencio, se silenció el micrófono cuando empecé a hablar de Amparo Grisales, y yo creo que yo debía sentir pena por citar ese ejercicio, pero bueno, es que ya hoy lo usa mucha gente, pero eso es lo sensorial. Y el tema de sensaciones es fundamental a la hora del turismo experiencial, y es lo que hace que recuerden un destino, su cultura y su gente. Este método implica diseñar productos turísticos que fomenten la inmersión y la interacción genuina, creando vivencias únicas que trasciendan la simple observación. Pero claramente es importante y es pertinente que establezcamos unas diferencias entre experiencia y experiencial, porque en términos de naturaleza espontánea y subjetiva es una experiencia turística, pero cuando la llevas al método experiencial ya es planificada y muy bien estructurada. A la hora del enfoque, busco en la experiencia satisfacción personal momentánea, mientras que en el turismo experiencial busco conexión emocional y sensorial profunda. Y a la hora de la participación del turista, una buena experiencia puede ser pasiva o activa, dependiendo claramente de la actividad, mientras que en el turismo experiencial como método es activa y es inmersiva. Ahorita vamos a ver en una diapositiva como una síntesis de esto, y aunque eso que dice ahí, ustedes ya lo vieron en otra diapositiva de una de las conferencias que hice anteriormente. El objetivo a la hora de una buena experiencia es disfrute y entretenimiento, mientras que a la hora del turismo experiencial como método es transformación y aprendizaje significativo. Es eso lo que yo quiero decir, es que un tema experiencial no lo voy a olvidar jamás.
La memoria tiene una capacidad, la memoria del ser humano tiene una capacidad infinita. A mí me parece que la memoria es una cosa, no sé explicarla. Entre otras cosas, porque me encanta recurrir a la memoria para muchas cosas, pero definitivamente la memoria te trae unos recuerdos que a la hora del tema del turismo experiencial, pues me generaron un aprendizaje, me generaron una transformación, y es esa la razón por la cual yo la considero tan significativa. Y la duración del impacto a la hora de una buena experiencia es temporal. Es algo que hice, pero ve, yo no me acordaba de eso. Sí, ahora que me acuerdo, sí, cuando fuimos a Cartagena vivimos eso. Pues yo me acordaba de eso. Sí, volvió a la memoria, pero es un asunto temporal. Mientras que el turismo experiencial es duradero y se repite la palabra, memorable. Es decir, tiene memorabilidad. Y esa memorabilidad es fundamental a la hora del turismo experiencial. Así las cosas, una buena experiencia turística, ¿qué es? Pues mientras que una buena experiencia turística puede ser el resultado de diversos factores y variar entre individuos, el turismo experiencial como método busca deliberadamente crear condiciones para que el viajero viva experiencias profundas y transformadoras, fomentando una conexión auténtica con el destino. ¿Esto qué está queriendo decir? Que usted debe involucrar el escenario más propicio de la naturaleza que usted posea en su lugar. Es probable que si esto lo hace en un cajero de Bancolombia tenga que ser una sorpresa alrededor de un dinero. Estoy diciendo cualquier bobada, pero definitivamente es el escenario. Y hay una cosa que en turismo es demasiado importante a la hora de la memorabilidad, y es que personas sensibles a la naturaleza recuerdan los atardeceres y los amaneceres, las noches tachonadas de estrellas, los cielos de arreboles y ardores de una cromática majestuosa. Cuando tú utilizas esos dos momentos, vas a generar una mayor memorabilidad. Pero lo que además es muy interesante es que si quieres desarrollar las recomendaciones más puntuales es una de las recomendaciones más puntuales es diseñe turismo experiencial en las primeras horas de la mañana o en la noche, porque entre otras cosas eso va a favorecer gallinas. Escribo como yo vivo en finca, aquí a las 4 de la mañana me despierta el burro. A esta hora vienen las gallinas a cantar y yo espero que ustedes esa naturaleza me la comprendan. Entonces, fomentando una conexión auténtica con el destino. Síntesis fundamental de todo lo anterior. Una experiencia turística debe contener aprendizaje, debe involucrar esfuerzo, debe ser divertida, debe tener éxtasis estético o estar configurada en un lugar de una belleza escénica particular y en la medida de lo posible diferenciada. Permítame un momento. No, esas gallinas no me hacen caso a mí. Bueno, permitiéndole a los expresumidores quedar inmersos físicamente o abstraídos mentalmente. Yo espero que en este ejercicio yo los haya tenido a ustedes cautivos y que esto, aunque puede ser un poco exagerado de mi parte, yo espero que ustedes hayan estado inmersos mentalmente en este espacio que una vez más a todos los que participan
a la audiencia y a quienes hacen posible que yo esté con ustedes y me pueda dirigir a ustedes para impartir un conocimiento que me gusta compartir, hayan estado inmersos mentalmente. Mi gratitud siempre con ustedes.